Hola amigos, hoy vamos a conocer a los arcanos mayores, vamos a hablar un poco de cada una de estas cartas. Los arcanos mayores son 22 cartas que hablan de situaciones importantes en la vida de las personas, así que vamos a tratar de recorrerlos con sus arquetipos y ver qué significa cada carta en sus tres niveles, como situación, como persona y como características o cualidades. Si empezamos con la carta de el mago, como situación nos habla de el libre albedrío. A ver, hay que ser emprendedor, hay que ser constructivo, todo está por hacerse, pero aún nada se ha hecho. Si la pregunta tiene que ver con una persona, es una persona joven, de carácter, con muchas cualidades y posibilidades, pero posiblemente sin experiencia. Cuando hablamos de situación, también hablamos de una situación nueva, que si tenemos mucha imaginación e iniciativa, tiene mucho para ofrecer. Si pasamos a nuestra papisa, la carta número 2, si es una situación, nos pide prudencia, que seamos reservados, que estemos a la expectativa. Si nos habla de una persona, es una persona que sabe pero calla. Es una persona que puede ser una mujer la mayoría de las veces, de edad, con experiencia, a la que le gustan los estudios, tiene facilidad para la investigación, sabiduría. Como situación, no es una situación muy floreciente como nos pasaba con el arcano 1, el mago. Acá la situación está en plena fecundidad, pero aún retiene sus posibilidades, aún no lo expresa. Si pasamos a la carta número 3, nuestra emperatriz, si es una situación, nos habla de sentimientos. Ella es puro corazón, generosidad. Una persona que es realista, consciente de lo que es capaz de hacer, es muy creativa. Habla de lo que quiere esa persona, de lo que es esa persona. Tiene muy buena disposición afectiva, es una mujer la mayoría de las veces madre de familia, esposa, con muy buenos sentimientos y buena voluntad. Y como situación habla de una situación que materialmente es muy buena, tiene muchas posibilidades, de la que todavía se pueden sacar beneficios, no es que todo está terminado. Si hablamos de nuestra carta del emperador como situación, nos habla de seguridad y estabilidad. Del mismo modo, si es como persona, la mayoría de las veces nos habla de un hombre, también maduro, también padre de familia o realizado, y donde todo lo que sucede depende de él, de su voluntad, de su poder. Es una persona decidida, sabe lo que quiere y lo va a exponer, no es muy flexible al cambio o a la opinión de los demás. Cuando hablamos de situación, es una situación sólida, duradera. No hay nada de qué sorprenderse en esta situación. Si hablamos de nuestro arcano, el Papa, la carta número 5, nos habla de seriedad, de sabiduría. Nos habla de situaciones que están en proceso, no están en el inicio como la carta del mago. Nos puede hablar de una persona madura, con experiencia, una persona que es un buen consejero, que nos habla dando buenos consejos en aquello que le preguntamos, sin juzgar, pero con mucha moral. Cuando hablamos de una situación, es una situación que aporta sobre todo un contexto moral, tradicional, conservador. A ver,
una persona inteligente, una situación estable, seria, importante. Si hablamos de nuestra carta los enamorados o la indecisión, como muchas veces se la llama, si aparece como situación es una situación en la que se está frente a una elección y no necesariamente en la vida sentimental. Si hablamos de una persona, es una persona que tiene cierta disposición a los cambios, la comunicación, a las relaciones, todos estos pueden ser sus ámbitos de trabajo. Pero también una persona a la que le puede costar tomar decisiones, que duda, que no sabe qué elegir. Así que es nuestra carta de amor, pero también de tener que tomar una decisión. Si hablamos de la carta del carro, la carta número 7, nos habla de ir hacia adelante, avanzar, con una decisión absolutamente tomada, acá ya no cabe ninguna duda. Es una carta que expresa velocidad, rapidez. Como persona nos habla de una persona joven, la mayoría de las veces, voluntariosa y dinámica, muy audaz, que no va a retroceder, no va a rendirse. También una situación que dice que justamente no te relajes, no bajes la guardia. También nos puede hablar de viajes, desplazamientos, movimientos. Si hablamos de la carta de la justicia, nuestro arcano número 8, habla de rectitud, rigor, moral, orden, ser firme, ser claro, ser consciente, un buen equilibrio entre lo material y lo moral. Puede preguntar o hablar de una persona que está ligada al ámbito de la justicia, puede ser un abogado, puede ser un juez, una persona que es equilibrada, que sigue las normas y los principios, le importan mucho las formas sociales. Así que es tanto una persona equilibrada como una situación de equilibrio. Se habla de justicia, se habla de moral y rectitud. Si hablamos de nuestro arcano número 9, el ermitaño, nos habla de soledad, ya sea elegida, a veces no tan elegida, de una persona que puede ser solitario, aislado, una persona de edad, una persona seria, está buscando algo, posiblemente la solución a un problema. Así que habla de situaciones en donde conviene replegarse para meditar y echar luz a estas situaciones que en apariencia son difíciles. Prudencia, seriedad, investigación. Si hablamos del arcano número 10, la rueda de la fortuna, nos habla de movimiento, de dejarse llevar por las oportunidades. También nos puede hablar de altibajos, hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Si hablamos de una persona, podemos hablar de una persona que por lo general cuenta con un toque de suerte. Sabe manejar los imprevistos, domina bien su destino. A ver, una situación que en este sube y baja tiende a ser inestable o bien en vías de evolución. Si hablamos de nuestro arcano de la fuerza, nos habla de dominio, de control, de mantener una presión suave, no ser brusco ni agresivo. La tranquilidad acá es una palabra clave. Puede tener relación con una persona que tiene mucha voluntad, que es muy determinada, que no le tiene miedo a asumir las responsabilidades ni al dolor, puede ser inconmovible, pero fiable y determinada. Si hablamos de nuestra carta número 12 del colgado, al revés que la carta anterior, acá no se halla uno en posición, control o dominio de nada. Uno está sometido, atado. Es una carta que nos dice conviene esperar por el momento.
conviene no hacer cambios. Si nos habla de una persona, es una persona que está claramente en una situación de dependencia. Se está sometiendo voluntariamente a algo o a alguien. Si hablamos de nuestro arcano número 13, la carta de la transformación o la muerte, en esta carta estamos frente a un cambio radical, definitivo, y este cambio hay que entenderlo como necesario para avanzar. Si estamos frente a una persona, la persona ansía este cambio, o el cambio le va a ocurrir de todos modos, por lo tanto tiene que estar preparado. Habla de finales, muchas veces drásticos, fatales, tanto en el ámbito de lo personal, lo sentimental, como material. Si hablamos de nuestra carta número 14, la templanza, vemos que entre sus dos jarros fluye la energía, ¿no? Es como estar llenando una copa para vaciar la otra, ¿no? Los pro y los contra. Entonces hablamos de un tipo de comunicación, puede hablar de viajes, puede hablar de acuerdos entre personas, una conciliación, una persona que es receptiva y comunicativa. Nos puede hablar de estas personas que actúan como ángeles en nuestras vidas, que nos ofrecen oportunidades, que nos ayudan y nos apoyan. Si hablamos de la carta número 15, el diablo, nos puede hablar de todo tipo de tentación, adicción o excesos. Del mismo modo va a describir a personas que son interesadas, ambiciosas, codiciosas. Puede hablar de cierto desorden, de caos. Es una carta que muestra nuestra ambición y cuando el ser humano es capaz de cualquier cosa por lograr sus fines. Es una carta de ambición material, básicamente. Para eso no tiene ni moral ni escrúpulos. Si hablamos de nuestra carta número 16, de la torre, nos habla de desestabilización, de un cambio que nos mueve a actuar, este choque con la realidad, un golpe que puede ser de mala suerte. Nos habla de accidentes, pero también de liberación. Alguien que acaba de pasar por una situación difícil y que lo desestabiliza. Es un trastorno o un acto que puede ser inevitable para el desarrollo de la conciencia. Si hablamos de la carta número 17, esta carta nos habla de paz, tranquilidad, armonía, confianza. Puede hablarnos de una persona que es sencilla, que se muestra como es, que es receptiva, sentimental y creativa, una persona que armoniza con el ambiente y con todas las situaciones. Como situación justamente nos habla de algo que es fácil, que lo logramos de una forma pacífica, tranquila y que nos da felicidad, desborda en dicha. Si hablamos de la carta número 18, la luna, es una carta que habla de temores, de miedos, de angustias, de situaciones complicadas, de enfermedades, de personas que no tienen comportamientos claros o que no sabemos muy bien hacia dónde van sus intenciones. Así que es una carta que puede hablar de dependencias, de problemas, de debilidades. Si hablamos de la carta 19, nuestra carta del sol, esta, al contrario del anterior, es pura felicidad, pura radiación de energía, de luz, de calor, de amistad, de colaboración, de personas que son francas, claras y directas. Situaciones que son seguro un éxito. Si hablamos de nuestra carta el juicio, nuestra carta número 20, una llamada, una proposición. Hay que renovarse. Esta carta pide renovación. Habla de
estar en acuerdo con personas, habla de reuniones, un periodo que acabamos de pasar y que necesita ser analizado, pero también habla de juicios, juicios legales. Nuestra carta número 21, la carta del mundo, todo es posible, es nuestra carta de éxito, de finales, de llegar a la meta donde todo es favorable. Como persona nos habla de una persona que puede estar lejos, puede estar viajando, una persona que es feliz y se siente realizada, que tiene muchas cualidades y las conoce. Así que en todos los casos es una situación muy rica, que promete mucho. Y si hablamos de nuestra carta final, el loco, habla de libertad, habla de viajes, de búsquedas y descubrimientos, habla de situaciones que son un poco inestables, que no se sabe ni cómo comienzan ni cómo terminan, habla de desplazamientos, habla de vivir la pasión, de seguir una ilusión, pero también nos habla de imprevistos, tanto personas que llegan como personas que se alejan de un modo imprevisto. Esta es la carta que habla del espíritu, de esta búsqueda interior para ser feliz completamente. Bueno amigos, este es un pequeño video para aclarar un poco los conceptos para aquellos que están iniciándose en el tarot. Espero que les haya sido de utilidad.